Ciudad Elegida es un proyecto que reúne a 6 fotógrafos que han nacido en la provincia de Alicante. Algunos tienen ya mucha repercusión internacional, algunos están empezando a tenerla y otros, desde mi punto de vista, la tendrán en breve. El planteamiento era que cada uno mostrase su ciudad elegida, que desde mi punto de vista ha acabado siendo una ciudad deselegida. Mi ciudad elegida se llama Disparar y Fallar. Consiste en una instalación en la que pongo en relación una estructura de madera junto con unas fotografías. Digamos que he fotografiado e investigado acerca de los límites entre el campo o la zona rural y la ciudad. Dentro de este trabajo también he rescatado objetos que me he ido encontrando, objetos cotidianos. He cogido también de mi entorno familiar, de mi casa. Hay radiografías de mis familiares y cosas que me he encontrado por el terreno mientras iba fotografiando y los he, digamos, implementado en la instalación para poner en contexto la imagen con el proyecto. Digamos que a mí me interesa mucho más una fotografía que no solo tenga la cualidad de poder ser vista, sino también de poder ser rodeada o analizada desde otro punto de vista, que puedas verla más allá del muro, puedes ver más un objeto más que una imagen. Mi ciudad elegida es La General, es el nombre común que tiene la carretera de Orihuela. Fue donde surgió el pueblo de los Montesinos, de forma no planificada, muy espontánea. Hay mucha referencia a los lugares que sirvieron para que el pueblo se desarrollase y asentase. E intento ver cómo han cambiado y sobre todo cómo se entremezclan esos rescoldos con lo que queda en la actualidad. Y bueno, creo que se establecen unas conversaciones entre el pasado y lo que hay actualmente que son bastante interesantes. Nuestra ciudad elegida es Orihuela del Señor. Básicamente nosotros somos dos oriolanos que nos fuimos hace más de 20 años de Orihuela y hemos hecho un ejercicio de volver al pueblo y desarrollar un trabajo. En el pueblo hay como dos vertientes que en algunos momentos se llegan a unir. Una es el folclore religioso, como son los modos cristianos, las procesiones, y por otro lado está el cannabis. Este trabajo lo comenzamos también con la idea de hacer un juego malabar con los símbolos de este pueblo. Al final, tanto la política como la religión, como los porros, como hay una serie de ampollas que surgen en la cultura y en la tradición y en el momento presente de este pueblo y hemos tratado de jugar con esto. La gente también es muy feliz en Orihuela y se divierte mucho y de hecho eso explica también, por otro lado, que nos interesen de otras cosas como la política. Si se hablaba de Orihuela, asuntos como la religión o como la política era casi una necesidad. Son los porros. Para mí lo más importante es lo que representan cada uno, la trayectoria de cada uno, qué es lo que han hecho, cómo han ido evolucionando y qué es lo que representan dentro del mundo artístico. Todos han acabado mostrando trabajos nuevos y que se han producido expresamente en su totalidad para el proyecto. Mi ciudad elegida es The Refuge, All the Way Back Home. La obra en sí básicamente es sobre mí, mi novia, el paisaje psicológico en el que nos juntamos cada vez que nos separamos, es las relaciones con los familiares que nos vamos encontrando y de la relación del ser humano con el entorno. El proyecto va íntimamente ligado a lo que me he convertido a día de hoy como fotógrafo y bueno, y todas las relaciones personales que he ido creando a pesar de estar trabajando mayormente en América Latina por mis proyectos así documentales, todo lo que ha significado para mí el lugar donde nací, ¿no? Alicante. Mi ciudad elegida no existe porque me costaría mucho decidirme. Sí que es verdad que hay ciudades que me han marcado y sin duda Alicante es una de ellas. Y tuve la suerte y la desgracia de estar en prensa trabajando y descubrirla de una manera bastante hardcore e intensa, ¿no? La serie realmente es como rescatado de lo que era un poco mi terapia para luchar contra la frustración de estar trabajando en el periódico y entonces pues son las cosas que jamás saldrían en prensa y a partir de esas imágenes pues yo me contaba una historia. Cuando me llamó Mustang y cuando me llamó la Fundación y Ana, pues decidimos recuperar esto y darle un poco más de entidad, pues algo que pudiese definir y resumir un poco
la experiencia que yo tuve en Alicante durante esos 7 años. Mi intención era, partiendo de una imagen de Cristina de Midel, que retrata ese cartel muy significativo para la gente de Alicante, porque esa ciudad elegida es un barrio. Que me parece una de las ironías más grandes que te puedes encontrar en Alicante, porque el barrio también, pues no sé si hay mucha gente que lo elegiría si pudiera, pero bueno, esa es la gracia, ¿no? El humor negro que hace falta para sobrevivir en Alicante, pues eso es lo que yo intentaba rescatar y ponerlo en imágenes. Me parece como muy interesante que nos hayamos juntado fotógrafos que somos realmente los que capturamos la superficialidad de las cosas y que con toda esa unión muy superficial muchas veces se pueda conseguir un discurso y un contenido que para mí genera bastante reflexión, ¿no? Como a partir de retratar lo feo se puede llegar a querer algo, ¿no? Ciudad elegida, sobre todo, es justicia absoluta con el mundo artístico, con el arte contemporáneo en esta tierra.